Ya vamos. Está grabado, ¿no? Hoy, 21 de diciembre de 2002, aquí en la casa de la señora Orfelinda Quincho, se hace una preparatoria en la espera de los fallecidos o las víctimas del año 1983. Aquel día terrible, cuando se mueven los cielos y la tierra. Estos son pobladores de Santiago de Lucanamarca, en Ayacucho. Están aquí desde temprano, esperando a una delegación de la Comisión de la Verdad que viene a abrir las tumbas de sus familiares muertos hace 20 años. El 3 de abril de 1983, Sendero Luminoso masacró a 69 hombres, mujeres y niños en Las Punas y en el mismo pueblo de Lucanamarca, todo en un solo día. La masacre fue horrenda. Las víctimas fueron cayendo una a una con heridas de pico y hacha en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la cabeza. Habían matado con pura hacha a toditos, criaturas de pecho, todos esos muertos a pura hachazo en la cabeza. Abimael Guzmán justificó después la matanza diciendo que Sendero Luminoso tuvo que sofrenar a los lucanamarquinos, quienes se habían atrevido a enfrentar a algunos de sus líderes. Quiero hasta aquí el nombre de mi institución, pedir perdón, porque han pasado casi 20 años para que recién el Estado pueda perforarse y proceder a la exhumación de las víctimas de Lucanamarca. La presencia de la Comisión de la Verdad en Lucanamarca removió viejos recuerdos y terminó por conmocionar a los vecinos, quienes revivieron la matanza conforme se iban apilando las cajas con los restos de sus familiares. Pero ¿qué pasaba por la cabeza de los jóvenes que aún no habían nacido en la época de la masacre y que cantaban y desfilaban en las ceremonias de homenaje a sus familiares muertos? A los realizadores de este documental se nos ocurrió la idea de ir al colegio Augusto Salazar Bondy de Lucanamarca, donde nunca se había hablado del asunto, ni siquiera durante el tiempo de las exhumaciones, y proponer a algunos voluntarios un experimento, que ellos mismos investiguen lo ocurrido sin intervención de los mayores. Ya que en las filas de Sendero Luminoso 20 años atrás habían jóvenes de la misma edad que ellos participando en la masacre, parecía interesante que los alumnos de hoy se formaran una opinión sobre el papel que cumplieron el colegio y los alumnos de esa época. Así que a partir de ese momento fue creado el Club de Periodismo de Lucanamarca, que registraría con una cámara de video los progresos de la investigación. Pero para eso tuvimos que empezar por el principio. Habla Livio, ya está. Ya está, Seno. Me llamo Livio Javel Guaripao por Huancavari. Ya. Mi nombre es Ángel Curitumey Matías. Estudio en el colegio Augusto Salazar Bondy. Soy uno de los representantes del Club de Periodismo. Ya estoy decidido a trabajar. Que vamos a hacer un seguimiento de los acontecimientos que ha pasado en el año 1983. Estamos trabajando, buscando la verdad y tomando encuestas ocurrido del año 1983. Cuando dije felicidades, no hubieras apagado. No, está bien. Sin mucho entrenamiento, los miembros del Club de Periodismo se lanzaron por las calles de Lucanamarca en busca de información sobre los jóvenes militantes de Sendero Luminoso. Yuri, vamos allá, pe. Hay que acercar a una señora también. Una de las víctimas. Ajá. Buenas tardes. ¿Cómo está?
Hoy día comenzamos con estos temas principales sobre los jóvenes menores de 15, 16, 17 años que intervinieron. ¿Y cómo veía en sus tiempos a los jóvenes? ¿Qué pensaban ellos? Sí, habían habido también estudiantes que han sido también convencidos o también han sido doctrinados por ese partido, entonces han sido una presa fácil de convencer, y aparte de que han abrazado esa política, hasta inclusive han llegado a morir luchando por esa causa, ¿no? Los jóvenes, sobre todo del año 83, han tenido pensamientos rebeldes, pensamientos quizás malos, que podrían llevarnos a esa rebeldía, a ese enfrentamiento entre hermanos. Solamente sé que los jóvenes muchachos eran de colegio Los Andes, de Huancazancos. Bueno, de esta manera estamos realizando nuestros trabajos, entonces nos retiramos a otra entrevista. Vamos reuniendo. Uno de los lucanamarquinos también, Gil Curitumayna, él también interviene ahí. El chico era un talentoso, deportista. Tenía talentos, ve. En ese año cursaba segundo grado de educación secundaria en 1982. Gilbert Curitomay fue un líder senderista de 17 años que estudiaba en el Colegio Los Andes de Huancazancos. Los chicos del club quisieron entrevistar a su hermano Honorio para averiguar por qué Gilbert fue atraído por Sendero Luminoso. ¿Qué detalles tenemos que preguntar al señor Honorio Curitomay? Curitomay. Ajá. ¿Será dónde apareció y de dónde vino? ¿Qué iniciativa tuvo? ¿Cómo murió? Eso, ¿no? Claro, el joven era un entusiasmo como nosotros, ¿no? Claro. Y quería sobresalir adelante, pero sin embargo estaba confundido. Claro. Entonces ahora vamos por la calle. ¿Cómo se llama esta calle? Miraflores. Miraflores. Como mi hermano menor era un chico muy hábil también, era un muchacho intelecto, un muchacho. Este chico también deseó la misma idea de mi hermano mayor, vivir una mejor condición, no vivir así, y querían ellos llegar como el hombre hacia los aviones, los barcos, carros. ¿Y nosotros qué somos? No somos también como ellos, o Dios lo creó eso. Porque eso nosotros también podemos crear. Porque la cosa de Sendero, cuando llegó antes, dice que era maravillas cosas. Y con los pensamientos de mis hermanos que tenían que pensar esa cosa, asombró, pues se niveló. Entonces, en estos hay apoyo. ¿No? En este caso, yo seré también uno de los que crean estos aparatos, ¿no? López Lacera, que es profesor del Colegio Los Andes, era su director del colegio, era del Sendero, y ya intercambiaban sus opiniones, sus ideas, y los Curitumayes eran ya amaestrados porque eran estudiantes del Colegio Los Andes de Huancazancos. ¿Por qué mataron? ¿Cómo mataron? ¿Qué cosas hablaban? Ya, de ahí nacían muchas preguntas, y entonces ahora queremos saber más. Y ciertamente quiénes han sido los participantes o los líderes en Huancazancos. Estamos en la nochecita, el camino por aquí. Ya somos tres, yo, John y Ángel. De las tierras extrañas o de tierras lejanas vinieron unas personas así como nosotros, tan amables, tan socialistas. Otros muchachos como yo o los sociointegrantes estudiantes se comprometieron a ese senderista, como el Colegio de los Andes que anteriormente había sido. Invitaban a las personas golosinas, comidas, y así vivían. Eran jóvenes estudiantes, por no hacer matarse se han comprometido, y hasta aquí llegaron con ese senderistas que agruparon.
Después, en un momento que comunica el líder de esta organización, Abimael Guzmán, a esas personas para que matara a esta comunidad como también a nivel nacional. Casi sin ponerse de acuerdo, el grupo llegó a la misma conclusión. Había que ir a la vecina ciudad de Huancazancos a averiguar lo que sabían los profesores y alumnos del Colegio Los Andes. Feli, vamos rápido. Bueno, gordo, ahora estamos en San José, cuidado que pierdes. Y acá creo que Wilmer se queda, ¿no? Se queda con una de las chavas. El edificio que se ve al fondo es el Colegio Los Andes. Desde mediados de los años 70 fue usado por maestros senderistas como escuela de formación de cuadros y captación de jóvenes militantes, algunos de los cuales tomaron parte después en la masacre de Lucanamarca. Uno de esos alumnos fue Gilbert Curitomay. El profesor Héctor González en esos tiempos era alumno. Entonces ustedes, de acuerdo a eso, van a preguntar, ¿no?, qué ideas tiene acerca del caso. Ya sabemos cuál es el objetivo de nosotros. De repente algunos de ustedes saben del año 83, la ocurrencia de senderos luminosos. No sé nada de eso. Nada, no sé nada. No sé. ¿No sabes nada? No sé, profesor. ¿Quién es el profesor? Escúchame, no me recuerdo ya. Oye, ¿qué pasó en el año 83? Dicen los terroristas. Ay, no sé, cuentan nada más que empezar. ¿Quiénes eran los líderes ese que organizaban? Yo sé que había en este colegio profesores. Eso no se sabe. ¿Qué ha sucedido en el año 82 en Huancazancos, aquí en nuestro pueblo? No estoy informado acerca de eso. Pueden preguntar a otros compañeros. En el colegio, aquí en Los Andes, había los profesores líderes que enseñaban ese caso. No sé, eso sí, no sé. Sobre ese caso, ¿hablan con sus alumnos? ¿Tienen la oportunidad de conversar? En el caso mío, no conversamos, no hay motivo. ¿Y por qué? ¿Por qué podría ser? O sea que no se volvería a recordar, ¿por qué? A veces es un triste recuerdo hablar de esas cosas, ¿no? Sabemos por experiencia, ¿no?, qué cosas pasó, ¿no? Hubo muerte, muchos inocentes han muerto, muchos niños han quedado huérfanos y esa política pues, prácticamente ha sido negativa para nuestro pueblo. Y recordarse, ¿para qué? Es recordarse la muerte, ¿no? Sobre el señor Gil Curitomay, ¿ha conocido usted ciertamente? Sí, o sea que, como le dije, estudiábamos en el mismo grado. En cuanto a sus comportamientos, era un joven hábil, inteligente y muy extrovertido, ¿no? Bastante dedicado a sus estudios. Y eso creo que ha sido un motivo suficiente para que los líderes de Sendero Luminoso, en este caso, hayan convencido fácilmente. ¿Cuándo fue el año en que vio a Gilbert, el último vez que vio a Gilbert? El 82. ¿Ya no vio después? Después no veo. Ángel, uno de los más jóvenes del grupo, es sobrino del desaparecido Gilbert y tenía un interés particular en averiguar más sobre su tío. Sí, dentro de estos 83 y 82. ¿Y tu tío Gilbert, por qué se llegó a comprometer con este grupo? Según que dicen Huancazancos cuando entrevistábamos, dice que le adoctrinaba, ¿no? Entonces por eso entró él y creyó que él, como le decía que vamos a dominar armas, vamos a conquistar pueblos. Entonces a él le gustó porque eso era para él maravilloso. Y son hermanos de padre, pero de madre no. Gilbert. ¿A qué comportamiento tienes? 17. 17. Y dice que ha promovido. Hace pocos años atrás no me han capturado a uno que participó ahí. Entonces le preguntaron, ahí estaba Gilbert. Gilbert ni siquiera no estaba.
No estaba Hilbert. No ha venido en Matanzas, en Masacre, así dijo. ¿Será cierto? Tal vez no, no sé. Pero creo que no ha venido. Yo creo así, pero quizás habrá venido, no sé. Dudo de eso. Nos encontramos en el colegio Augusto Salazar Bondi, aquí con nuestro compañero Raimundo. En la cámara nos acompaña Yure. Vamos a tratar de entrevistar a nuestros compañeros de este colegio. Ya, ahí están bastantes, vamos. A bastantes hay que preguntar. ¿Cómo se corre, mira? ¿Cómo se corre? Por ejemplo, le hemos preguntado de que cómo es la enseñanza en este colegio en manera educativa. Nada. No sé. ¿O qué saben del masacre? Nada. ¿Qué opinas sobre los sucesos que han pasado? Tampoco nada. No contestan nada. Anotando, ¿por qué se considera la Divina Comedia? Todo el currículum viene del Ministerio de Educación, pero nosotros aquí tenemos que adaptarnos de acuerdo al medio donde uno vive, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de virtudes, de valores, automáticamente, ¿qué tipo de virtud estamos hablando? Por ejemplo, de virtud, la inteligencia, la parte emocional del ser humano. Entonces, los valores es la parte externa que viene de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué tipo de persona queremos formar? Mérito de mérito. Quiere decir que mérito llega de su comportamiento o cualquier actuación de fácil o de una forma legal que se funciona en sus actividades respectivas, mientras de mérito viene a ser una ilegalidad. A eso se refiere. Los profesores siguen con la misma ¿cómo se llama? Intención, no cambian. Y cada año sigue. En el escudo tenemos la representación de nuestras riquezas naturales del Perú. Sobre el escudo hay una pequeña figurita. ¿Cómo se llama? Aureola. Ya, ¿por qué la aureola? ¿Qué crees que puede significar? Como está adornando para arriba, profesor, así que el sol llega a ese adorno. Estaría bien, ¿no es cierto? Muy bien, toma asiento. ¿Qué opinas tú, Sadok? Entran a su clase, conversamos del tema de su clase, bueno, nos interrogamos, hablamos, bueno, cuando termina su hora, sale. Y otro ingresa, así. Sí, no hay una oportunidad para conversar porque también no hubo esa iniciativa de conversar de aquello. No sé por qué han ocultado, trataron de cubrir, pero la Comisión de la Verdad descubrió toda la verdad. A veces todavía existe ese temor de que no se debe hablar temas de esa naturaleza, pensando de que podemos continuar hiriendo al sentimiento de la comunidad como también a los estudiantes. ¿Usted ha tratado alguna vez de esta parte, profesor? Bueno, casi no tuve esa oportunidad de tocar ese punto, ¿no? ¿Y profesor, por qué? Bueno, digamos, no que de repente nosotros, de acuerdo a los programas curriculares, estamos sujetos. Por ejemplo, yo soy profesor de Historia del Perú, ¿no? Entonces yo creo que ni siquiera el gobierno creo que permite desarrollar esos temas, ¿no? Ellos cumplen el currículo que le da el gobierno, ¿no? Eso nomás. En ningún momento no toco el tema de Sendero. Me gustaría conversar de esto, pero ciertamente no nos permite. A través del Ministerio de Educación, a la fecha no hay ningún programa especial de que nosotros podemos tratar, ¿no es cierto?, a la gente que ha sufrido, a la gente que ha sido maltratada, ya sea por el ejército o por Sendero Luminoso. Entonces, de tal forma, no hay un caso específico que nosotros podemos tratar. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la masacre y tantas cosas, entonces, en la Ley General de Educación nos prohíbe también por apología del terrorismo. Entonces, de tal forma, si uno habla, de repente algún chiquillo le comenta al padre, entonces, ¿y el profesor por qué está hablando esto? El profesor debe ser algo, ¿no? Hola, Johnny. Una pregunta ya.
¿Qué tal sendero vendría entonces? Obligaría a todos los jóvenes, incluyéndote a usted. Vamos a luchar por la libertad, vamos a ser iguales en todo, vamos a tener todos iguales, va a haber justicia, así. Entonces, si no entras, te matamos. A ver, ¿qué diría usted? A ver. 83 Guatamanta, hasta 2000 Guatacama, Guaranga primero Nahuaño, Manapipa auxiliasta. Después del entierro, la experiencia llegó a su fin. Los miembros del club se reunieron una vez más para intercambiar sus opiniones. En Huancazancos dice que solo mandaban a leer los libros de, ¿cómo dijo? Carlos Mariátegui. Todos esos libros no me tendrán que leerlos. Hasta analizar en el colegio mismo, lo obligaba a todos los alumnos a analizar ese libro. Esos libros eran los ensayos de aquellos grandes críticos. Ellos, de acuerdo a eso, se amargaban más en el fondo de su corazón. Se incentivaba más cosas, más desarrollo con esas críticas que ellos han realizado. Pero en sí, iniciaron a practicar la justicia porque crees que a los ricos lo arrasaron y repartían a los pobres. Principalmente el jefe no ha mandado de que mataran personas inocentes, lo que desconoce sus derechos, sus deberes, sino que ya sus ramas ya han fallado eso. Al principio han tenido un objetivo muy bien desarrollado. ¿Por qué han empezado como buenos? Como por ejemplo, verdaderamente han iniciado, por ejemplo, tener la igualdad de sus bienes materiales. Principalmente han tenido la visión es a lo material. Pero no ha habido la igualdad, pero no han empezado con una buena. No hubo la igualdad, por no haber la igualdad, ellos ya sublevaron y de que esta sociedad que vivimos no nos da bien, sino que hay que cambiar. Con ese objetivo han salido ellos, pero realmente han perdido. Tenían la idea, pero no la han realizado realmente, solamente tuvieron la idea nomás. La idea, pero usted está confundido en ahí. Estaba ya en el inicio. No, solamente tuvieron la idea de mejorar eso, pero no lo mejoraron. No lo mejoraron porque las Fuerzas Armadas, otras cosas han intervenido a su camino. Realmente por eso no han realizado por completo, 100% no han cumplido. Han quedado en la primera parte, segunda parte, 10% de sus acciones, nada más. De ahí la han dejado. ¿Por dónde? Por donde sea. Esta es la ruina de Lucanamarca. En la plazuela de Lucanamarca. En la plazuela de Lucanamarca. He cultivado una florcita, vamos. A inocentes. A inocentes lo mataron, eso no. ¿Cómo? Pues así es una política sucia, totalmente cochina. Si hubiera sido, oiga usted, un político que participe en ese sendero, por favor, esa cosa no debió de hacer. Claramente ahora están escuchando y no se debe hacer esas cosas porque hay que pensar hay que tener un pensamiento claro, bueno, para un buen común. Tienes que tener base fundamental, pero que sea bueno, no que sea como políticas que han pasado 83 matando gentes, cortando cabellos, las mujeres. Eso prácticamente no es... ¿Cómo quedaría bien calvo, no? Carlos. Mujeres también. Carlos. Iguales que varones. Más calvos que varones. Ay.
Chao, jóvenes. Chao, chao. ¡Ay, no me dejen!